Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. En el corazón de Cristo, que nos reúne en torno al altar, no hay excluidos, pues su compasión sin límite nos habla de su grandeza y poder. Unidos a Él y en fraternidad, queremos imitarle en su compasión por la humanidad, la que nos lleva a asumir el compromiso misionero con alegría. Por ello, iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo celebramos ya el 16º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos motiva para que hagamos siempre un camino de santidad. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores humildemente ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes, para castigar sus malas acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán.
Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna. Oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro, y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así, creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que están cerca, porque por medio de Cristo todos son sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este 16º domingo del tiempo ordinario, llevan de Yara, escalón por escalón, ya nos va enseñando el camino de nuestra vida. Y hoy nos invita a todos nosotros como cristianos, no solamente a los obispos, no solamente a los sacerdotes, a meterse verdaderamente con su pueblo. Iglesia en salida. Olor a ovejas de Papa Francisco, lleva, ñaseana, ña mozarambiana, utilizar los medios de comunicación, utilizar todo, o sea, llegar hasta la casa, llegar hasta las personas. Así es que, queridos hermanos, tenemos que ayudarnos a aprovechar porque hace falta. Hay muchos que se dicen cristianos, que son empresarios, pero pocos todavía, poquísimos. Entonces, no hace falta que yo me vaya y le pida y le meta mi mano en su bolsillo. Nosotros, aquí está, el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo. Cada uno tiene que ser responsable. Vos sos responsable de tu salvación. Esta es una forma, ¿verdad?, simplemente de evangelizar, pero necesitamos. Y sabemos que este es un medio muy importante para llegar. Y cuanto más fuerza tenemos, también vamos a poder llegar más. Así que dale fuerza. Ya pues mil años de bolsillo. Taico pereco ya carema de la vende bolsillo, ya vende su no bebé. Bueno, esa es una pequeña introducción que hago, queridos hermanos, porque el Papa Francisco insiste mucho. Iglesia en salida. Hay que salir, tenemos que evangelizar. Y hoy en día, el areópago, ¿verdad? Como Pablo, que salía ahí en el mercado y comenzaba él ahí a gritar y todos los griegos que le escuchaban. Cuando hablan de areópago es este es nuestro areópago ahora. O ahora estamos yendo hacia los celulares, los TikTok, los Facebook, los YouTube, todas las nuevas, ¿verdad?, programas de y para cada edad existe una posibilidad, ¿verdad?, de llegar, queridos hermanos. Pero eso es lo que tenemos que nosotros meter adentro. ¿Pero por qué? Y aquí cómo termina el Evangelio. Y también la primera lectura, y también la segunda, en este domingo, 16º, nos habla lo mismo. A desembarcar, dice Jesús, vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Y justamente uno de los proyectos y lo que nosotros queremos es eso, enseñarles largo rato. A través de esta televisión Yandeyañe nosotros queremos enseñar largo rato, es decir, 24 horas. 24 horas de programación. Pero un ese largo rato, lo mismo que él. ¿Por qué? Y porque estaban como ovejas sin pastor. Yo sé, queridos hermanos, que hay muchas capillas, muchas comunidades. Incluso en algunos casos faltan organización. Hay algunos sacerdotes, párrocos, que no quieren, por ejemplo, que algún sacerdote vaya ahí a su parroquia. Y le deja a su pueblo, a su gente, a su familia, como ovejas sin pastor. Porque allá oye, le deja una vez al mes en las misas. Y sobre todo también eso es un llamado de atención muy fuerte, ¿verdad?, que Dios nos hace, porque no podemos dejar ovejas sin pastor, ¿verdad? Y miren que después el Señor, y sobre todo esto nos dice a nosotros los sacerdotes, porque nos está diciendo, hay de ustedes pastores que pierden y dispersan al rebaño. ¿Por qué? Porque en la pellapoina la pellapona, o se encierran, o hacen solamente lo suyo o lo que ustedes quieren. Y entonces, por eso dice Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejas. Y yo les puedo decir, queridos hermanos, que muchos de nosotros dispersamos a las ovejas por nuestro testimonio de vida, por nuestra forma de ser, por nuestra falta de compromiso. Yo no quiero ser tan duro, ¿verdad?, pero muchas veces por nuestro atentitis, por nuestra falta de organización. Bueno, pero nosotros como pueblo, como gente, como fieles también tenemos que movernos y tenemos que hacer, ¿verdad?
de una o de otra manera, ¿verdad?, para organizar nuestra comunidad. Porque hay muchos, lastimosamente, queridos hermanos, que quedan sin el pan de la palabra. Por eso yo estoy insistiendo y por eso comencé diciendo que tenemos que fortalecer por lo menos estos medios de comunicación para llegar a la gente. Y aquí Ezequiel nos está diciendo, pero con toda la fuerza, perdón, Jeremías el que está hablando aquí, capítulo 23. Entonces, con toda la fuerza. Entonces, ¿quiénes son estos pastores? Entonces, yo suscitaré, entonces por eso dice el Señor, ya que penda pillapoina, suscitaré para ellos pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, no porque vos sos capillita, porque vos pea, no se echará de menos a ninguna, todos necesitamos. Y cuanto más, en nuestra capillita vamos a estar invitando para que vengan y después no le damos nada, ¿verdad? No le ofrecemos nada. No puede ser, pues. No se le puede dejar al pueblo sin la misa, sin la Eucaristía, sin la catequesis, sin la formación necesaria, ¿verdad? Entonces, esto suple un poco, ¿verdad? Suplimos, pero no es lo que verdaderamente en una interacción con el pueblo, con la gente, uno llega a vivir. Así es que, queridos hermanos, ñañembo ege, vamos a pedir, así como nos dice el Señor, que suscite también entre nosotros corazones generosos de pastores que se metan verdaderamente con su pueblo. Y entonces, para que estemos a la mano, sirvamos, porque el Señor nos pedirá cuenta también a cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestra misma profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos amigos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, en ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Por el Papa y los pastores de nuestro pueblo, para que imitando el corazón compasivo de Cristo, puedan conducir a todos los hombres hacia Dios, oremos al Señor. En ti confiamos, Señor. Por los excluidos de la sociedad y por quienes van sin rumbo como ovejas sin pastor, para que reciban pronta y oportuna ayuda, oremos al Señor. En ti confiamos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. En ti confiamos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar,
limpia y da la paz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.